Si quieres venir a la cena de Acción de Gracias, ponte a lavar los trastes, gritó mi nuera por teléfono. Yo contesté, disfruten. Cuando vio las fotos de mi villa de lujo en Oaxaca, el celular sonó 53 veces. Qué bueno que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. El teléfono sonó exactamente a las 2:17 de la tarde un martes. Me acuerdo bien porque estaba viendo mi programa de cocina favorito, ese donde hacen postres tan elaborados que jamás me atreví a intentar. El timbre chillón rompió la calma de la tarde como cuchillo en mantequilla. Hola, Luz. La voz de Sofía sonó fría, como si fuera un trámite, sin calidez, sin saludo, solo mi nombre, dicho como si le supiera amargo. Hola, querida, respondí bajando el volumen de la tele y enderezándome en el sillón gastado. ¿Cómo estás? ¿Y Javier? No me contestó. Nunca lo hacía. En vez de eso, soltó lo que ahora entiendo fue una humillación bien calculada. Te llamo por lo de Acción de Gracias, dijo con un tono tan afilado que cortaba. Si quieres participar este año, ven temprano para ayudar a lavar los platos. La cocina y el servicio estarán a cargo de quienes sí saben lo que hacen. Sus palabras me pegaron como un golpe. Sentí que se me apretaba el pecho, ese dolor conocido que se expande entre las costillas. Por un momento no podía respirar. Personas que sí saben lo que hacen, como si 37 años cocinando para mi esposo y mi hijo no contaran, como si todas esas comidas preparadas con cariño fueran solo intentos fallidos. Ya veo, logré murmurar. Mi voz casi ni se oía. Bien, llega puntual al mediodía. Comeremos a las 4, así tendrás bastante que limpiar. Hizo una pausa y sentí su satisfacción desde el otro lado del teléfono. Ah, y Luz, no traigas nada. Ya tenemos todo resuelto. Y colgó, sin despedirse. Me quedé ahí, con el auricular en la oreja, escuchando el tono como si en cualquier momento pudiera tragarse lo que dijo. Solo escuché. Dejé el celular con las manos temblando y me quedé viendo la pantalla apagada de la tele. Mi reflejo me devolvía la mirada. Una mujer de 64 años, con el cabello gris recogido en una cola sencilla, usando un suéter viejo que ya vivió mejores épocas. ¿Cuándo fue que me volví invisible? ¿Desechable? Los recuerdos llegaron de golpe, como siempre que Sofía me recordaba cuál era mi lugar en su mundo perfecto. No siempre fue así. Cuando Javier era niño, solo nosotros dos tras la muerte de su padre, éramos un equipo. Él me ayudaba a poner la mesa mientras yo cocinaba algo sencillo y hablábamos de su escuela, sus sueños, sus miedos. Pero luego apareció Sofía. Recuerdo la primera vez que la trajo. Tenía 25 años, 5 menos que Javier, con su cabello rubio perfectamente peinado y ropa que costaba más que lo que yo gastaba en comida en todo un mes. Caminó por mi departamento como si inspeccionara la escena de un crimen. Arrugó un poco la nariz al ver los muebles de segunda y el papel tapiz desgastado. «Qué pintoresco», dijo, con ese tono tan cargado de burla. «Muy auténtico y vintage». Javier se rió, creyendo que era un cumplido, pero yo sabía mejor. Los cambios empezaron poco a poco. Javier empezó a rechazar mis invitaciones a cenar porque Sofía prefería ir a restaurantes. Llamaba menos, porque según ella, estaba demasiado apegado a su mamá. Cuando se comprometieron, no me pidieron ayuda para organizar la boda. Sofía me dijo que su mamá se encargaría de todo porque así era menos complicado. Debía haber dicho algo en ese momento. Debía haber peleado por mantener mi lugar en la vida de mi hijo, pero no quise convertirme en la suegra incómoda, la que mete ruido en el matrimonio. Así que me hice a un lado, me volví discreta, con la esperanza de que mi silencio y buena disposición me ganaran algo de cariño, algo de respeto. Eso nunca pasó. Después de que se casaron, pasé a ser una obligación. La señora que tenían que invitar a las fiestas por compromiso, no por gusto. Llegaba con platillos hechos en casa que casi nadie tocaba, mientras todos alababan la comida que Sofía mandaba encargar. Me ofrecía a ayudar, pero siempre me decían que todo estaba bajo control. Intentaba hablar con Javier, pero Sofía no se despegaba. Llevaba las charlas lejos de nuestros recuerdos y las dirigía hacia temas en los que yo no encajaba. Lo peor no era sentirme excluida.
era ver cómo mi hijo lo permitía. Javier, el niño que corría a mis brazos cuando los truenos lo asustaban, el que me rogaba cada noche que le leyera otra historia, ahora era un hombre que se quedaba callado mientras su esposa me trataba como si fuera la señora del aseo. Caminé a mi cocinita y puse agua para preparar un té, ese pequeño ritual que me había acompañado en muchos momentos difíciles. Mientras esperaba que hirviera, me vi reflejada en la ventana sobre el fregadero. ¿En qué momento empecé a lucir tan derrotada? ¿Cuándo mis hombros se encorvaron como si quisiera desaparecer? El departamento hablaba de la vida que me había quedado. Una recámara, un baño, una sala que también era comedor y cuarto de tele. Los muebles estaban limpios pero viejos. Los fui juntando durante años en bazares y ventas de cochera. Las paredes, vacías, salvo por unas fotos de Javier de niño. Fotos que a Sofía jamás le interesó ver. Llevaba 8 años viviendo aquí, desde que ya no pude pagar la casa donde creció Javier. La renta era aceptable con mi pensión, y yo me había convencido de que era acogedor, no apretado. Pero ahora, al pensar en la casa impecable de Sofía, con sus encimeras de granito y electrodomésticos de lujo, sentí con más fuerza el euro de mis circunstancias. El silbido del hervidor me sacó de mis pensamientos. Al verter el agua sobre la bolsita de té, marca barata porque la buena salía muy cara, tomé una decisión que ni yo misma esperaba. Levanté el teléfono y marqué el número de Javier. ¿Mamá? Sonaba sorprendido. Casi nunca lo llamaba directamente. Ya sabía que Sofía prefería controlar cuándo y cómo hablábamos. «Hola, mi amor», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «Solo quería decirte que este año no iré a cenar por el Día de Acción de Gracias». Hubo una pausa larga. ¿Qué? ¿Por qué no? Creo que sería mejor que lo pasaran con la familia de Sofía. No hay necesidad de complicar las cosas. Mamá, no digas tonterías. Claro que vas a venir. Sofía ya te llamó, ¿verdad? El tono con el que lo dijo me lo dejó claro todo. Sabía perfectamente lo que su esposa me había dicho. Seguro estaba ahí mismo mientras hacía la llamada, escuchando cómo me rebajaba a la categoría de sirvienta. Sí me llamó. Y he decidido que tengo otros planes. ¿Qué otros planes? Su tono dejaba claro su molestia, como si el hecho de que yo tuviera vida más allá de servir a su familia fuera un inconveniente para él. Miré a mi alrededor, al departamento vacío, al silencio que ya se había vuelto mi única compañía, a la vida que permití que se encogiera tanto, que mi ausencia ni siquiera dejaría un hueco notorio. Voy a hacer algo solo para mí. Dije bajito. Disfruta tu día de gracias, Javier. Colgué antes de que pudiera decir algo más, antes de que se me fuera el valor y me arrepintiera. Por primera vez en años, les dije que no. Sentí miedo y alivio al mismo tiempo. Mientras tomaba mi té en medio del atardecer, no tenía ni idea de que ese acto pequeño de rebeldía cambiaría por completo el rumbo de todo. No tenía idea de que la llamada que recibiría al día siguiente me daría una salida de esta cárcel que yo misma construí, ladrillo por ladrillo, cediendo pedacito a pedacito. Pero en el fondo del pecho, entre la humillación y la tristeza, algo pequeño y valiente empezaba a despertar. Algo que llevaba dormido demasiado tiempo por fin comenzaba a abrir los ojos. La carta llegó el miércoles por la mañana, en un sobre color crema elegante con mi nombre escrito con una caligrafía preciosa. Estuve a punto de tirarla, pensando que era otra petición de donativo, pero el euro del papel me hizo detenerme. El remitente decía: Altamirano Hayes y Asociados, abogados, desde un despacho en Querétaro. Las manos me temblaban al abrirla. Nadie manda buenas noticias por medio de abogados, pensé, ya imaginando alguna deuda pendiente de mi difunto esposo que venía a atormentarme. Estimada señora María Luz Vargas, comenzaba, usando mi nombre completo de una forma que me hizo sentarme más erguida. Nadie me llamaba María desde hacía décadas. Lamentamos informarle del fallecimiento de la señora Amparo Valenzuela Cuevas, quien murió en paz en su propiedad el pasado 15 de octubre. Según su última voluntad y testamento, usted ha sido nombrada beneficiaria. Favor de comunicarse con nuestra oficina a la brevedad para coordinar la transferencia de los bienes.
Leí la carta 3 veces antes de que las palabras comenzaran a tener sentido. Amparo Valenzuela Cuevas. Ese nombre me llevó de golpe 45 años atrás, a una época en la que yo era otra persona por completo. María Amalia Torres, así me llamaba entonces, antes de ser Luz Vargas, antes de elegir el amor en vez del lujo y jamás mirar atrás. Tenía 19 años, recién salida del internado, heredera del emporio textil de los Torres. Mi familia tenía fábricas por todo el Bajío, y nuestro apellido abría puertas que otros solo podían soñar con cruzar. Ya era rebelde en ese entonces. Mientras mis amigas se comprometían con jóvenes de familias acomodadas como la mía, yo me enamoré perdidamente de Tomás Vargas, un mecánico del taller donde llevé mi coche a arreglar. Era honesto, amable, y me hacía reír como ningún pretendiente de los que me presentaban. Me veía como María, no como una fortuna con piernas. Cuando le dije a mis papás que pensaba casarme con él, se horrorizaron. Mi papá me amenazó con desheredarme. Mi mamá se encerró en su cuarto, diciendo que no podía con la angustia. El abogado de la familia me explicó, con palabras que a mis 19 años y completamente enamorada, no logré entender del todo, lo que estaba por perder. El fideicomiso de los Torres estaba diseñado para requerir aprobación familiar en temas de herencia. Si me casaba fuera de nuestro círculo social, no solo renunciaba a mi herencia, sino a todo vínculo con el legado familiar. Pero yo, a mis 19, creía que el amor lo podía todo. Elegí a Tomás. Al día siguiente de nuestra boda sencilla, a la que solo asistieron su familia y unos pocos amigos, recibí una carta formal del mismo despacho de abogados que me acaba de contactar 45 años después. Ya no era una Torres. Disolvieron mi fideicomiso. Cancelaron mi herencia. Estaba libre para comenzar mi nueva vida, pero sin la red de seguridad que había tenido desde que nací. Nunca me arrepentí. Tomás y yo compartimos 30 años hermosos antes de que el cáncer se lo llevara. Tuvimos dificultades económicas. Su sueldo de mecánico y después su pequeña pensión apenas alcanzaban, pero éramos felices. Criamos a Javier en un hogar lleno de cariño, aunque sin los lujos materiales con los que yo crecí. Cuando Tomás falleció, tuve que vender nuestra casita y mudarme a este departamento. Javier ya estaba casado con Morán en ese entonces, construyendo su propia vida. Nunca le conté sobre la familia que dejé atrás, ni sobre la fortuna a la que renuncié. Pensé que solo le haría sentir culpa por nuestra situación modesta, o peor aún, rencor al saber que preferí el amor antes que el privilegio. Ahora, sentada en mi pequeña cocina con esta carta temblando entre mis manos, me pregunté si acaso me equivoqué. Llamé al despacho de inmediato. La recepcionista me pasó con el propio señor Altamirano, quien hablaba con ese acento refinado que recordaba de mi infancia. «Señora Vargas», dijo con calidez, «o debería decir señorita Torres. Amalia hablaba mucho de usted». «¿En serio?» Mi voz apenas era un susurro. «Oh, sí, seguía su vida con mucho interés. Cuando supo que se casó por amor y dejó a la familia, dijo que usted era la mujer más valiente que había conocido. Ella nunca se casó, ¿sabe? Decía que jamás encontró a un hombre que valiera la pena sacrificar su independencia. Amalia fue mi amiga más cercana en la escuela de señoritas. Perdimos contacto tras mi matrimonio, pero por lo visto, ella nunca me olvidó. El legado es bastante generoso», continuó el señor Altamirano. «Una villa en Oaxaca, con todo lo que contiene y un fideicomiso para su mantenimiento». Amalia pensó que alguien que una vez renunció a todo por amor merecía pasar sus últimos años con comodidad. No pude decir nada. Sentía que todo se me movía alrededor. «Señora Vargas, ¿sigue ahí?» «Aquí estoy», logré responder. «Es solo que no puedo creer que esto sea real. Es muy real». Amalia fue muy clara con sus instrucciones. La casa estaba impecable, como si hubiera estado esperando por mí. «¿Cuándo le gustaría visitarla?», me preguntaron. 20 minutos después de colgar, ya tenía información detallada sobre una propiedad que estaba a mi nombre en un país al que nunca había puesto un pie. Estaba cerca del lago de Pátzcuaro, con vista a la Sierra Madre. Había sido el refugio personal de Amalia, decorado con antigüedades y arte que coleccionó durante toda su vida.
El fideicomiso generaría más dinero del que había visto en décadas. Me quedé sentada en la cocina, mirando las fotos que el señor Altamirano me había enviado por correo en mi vieja laptop. La villa era impresionante. Muros de piedra cubiertos de enredaderas, ventanas altas que daban a jardines en terrazas y habitaciones llenas de muebles elegantes que seguramente valían más que todas mis pertenencias juntas. Por primera vez desde la muerte de Tomás, sentí algo distinto a la resignación sobre mi porvenir. Sentí que había posibilidades, pero junto con ellas también vino el miedo. ¿Qué sabía yo sobre vivir en Oaxaca? ¿Sobre administrar propiedades y fideicomisos? ¿Sobre ser el tipo de persona que tiene una villa en lugar de rentar un departamentito? El timbre del celular interrumpió mis pensamientos. El nombre de Javier apareció en la pantalla. «Mamá, ¿qué fue eso de ayer? Martín está molesto porque le colgaste». «No le colgué a nadie», respondí tranquila. «Solo les dije que ya tenía otros planes». «¿Qué planes? Si tú nunca tienes planes». Me dolió porque era cierto. ¿Cuándo me convertí en alguien que nunca tenía planes? ¿Cuándo acepté que mi vida era tan vacía que si me ausentaba no haría ninguna diferencia? Tal vez ya es hora de empezar a tenerlos, dije. «Mamá, estás exagerando. Solo ven a cenar en Acción de Gracias». Martín no lo dijo con mala intención. Volví a mirar las fotos en la pantalla. La vida que Amalia me había dejado. La oportunidad que me daba de recordar quién era antes de volverme tan chiquita. En realidad, Javier, creo que voy a viajar en Acción de Gracias. ¿Viajar? ¿A dónde?, dijo, incrédulo. La pobre mamá, viajando. La señora que no ha ido más lejos que la tienda de la esquina en años. Estoy pensando en irme a Europa, dije. Me sorprendí a mí misma de lo bien que se sentían esas palabras al decirlas. A Oaxaca, para ser precisa. Hubo un silencio largo. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te pegaste en la cabeza o qué?». Me reí, y fue la primera risa sincera que solté en meses. «No, mi amor, creo que por fin estoy volviendo a sentirme yo». Después de colgar, llamé de nuevo al señor Altamirano. «Me gustaría ver la casa lo antes posible», le dije. «¿Puede organizarme un vuelo para la próxima semana?». «Por supuesto. Amalia estaría encantada». Mientras empezaba a planear el viaje, el primero real desde mi luna de miel hace 45 años, sentí algo que casi había olvidado. Sentí emoción por lo que venía. Javier y Sofía jamás imaginaron que aquella llamada telefónica tan humillante sería justo el empujón que yo necesitaba. Creyeron que me estaban poniendo en mi lugar, recordándome que era la pariente pobre que debía agradecer las migajas de atención. Pero lo que realmente hicieron fue recordarme que alguna vez tuve el valor de elegir mi propio camino, aunque eso me costara todo lo que conocía. Tal vez ya era hora de ser igual de valiente otra vez. El avión aterrizó en Pátzcuaro un lunes por la mañana, con el aire fresco, exactamente una semana después de la llamada de Sofía. Acerqué el rostro a la ventanilla y observé cómo la Sierra Madre mexicana emergía entre las nubes como un paisaje de cuento. Sentía el corazón golpearme el pecho, no por miedo a volar, que en realidad había manejado mejor de lo que esperaba, sino por la magnitud de lo que estaba por descubrir. El señor Altamirano ya tenía todo preparado. Un chofer me esperaba en el aeropuerto con un letrero que llevaba mi nombre, mi verdadero nombre, María Torres, escrito con letra clara y cuidada. Era un hombre mexicano de mediana edad. Se llamaba Mateo y hablaba inglés perfecto, con un acento ligero que hacía que todo sonara más fino. «Bienvenida a Oaxaca, señora Torres», me dijo mientras tomaba mi maleta vieja y desgastada. «La señora Cuevas hablaba mucho de usted. Tenía muchas ganas de que llegara este día». Mientras atravesábamos el campo, Mateo me contó sobre los últimos años de Amalia. Me dijo que había vivido tranquila en la villa, cuidando sus jardines y leyendo sin parar. Nunca se casó, ni tuvo hijos, pero mantenía amistades por todo el mundo gracias a la enorme cantidad de cartas que escribía. Recibió una carta de alguien de su pueblo, dijo Mateo, mirándome por el espejo retrovisor, hace como 2 meses. Después de leerla, llamó de inmediato a los abogados para dejar todo listo para usted. Se me apretó el estómago. ¿Una carta de mi pueblo? Sí, de una señora que conocía a su familia.
La vio en el mercado y la reconoció por unas fotos antiguas de las revistas sociales. Le escribió a la señora Cuevas contándole lo difícil que parecía su situación. Cerré los ojos, sintiendo la vergüenza invadirme. Alguien le había escrito a Amalia sobre la pobre Luz Vargas, la exheredera que ahora vivía en un departamentito, pagando con cupones, usando ropa pasada de moda. La idea de que una amiga de la infancia me tuviera lástima me hizo arder las mejillas. La señora Cuevas no sentía lástima por usted, dijo Mateo con suavidad, como si pudiera leer lo que pensaba. Estaba enojada, muy enojada. Decía que era una injusticia que alguien que renunció a tanto por amor terminara sus últimos años batallando. Pasamos por unas rejas de hierro y se me cortó la respiración. La villa se alzaba frente a nosotros como salida de un sueño. 3 pisos de piedra color miel, con hiedra trepando por los muros y ventanales altos que reflejaban la luz del sol de la tarde. Los jardines se extendían en todas direcciones, repletos de rosas tardías y setos recortados con precisión. Más allá del jardín, el lago de Pátzcuaro brillaba como si alguien hubiera esparcido diamantes sobre el agua. «Dios mío», susurré. «Hermoso, ¿verdad?» Mateo sonrió. La señora Cuevas siempre decía que estaba esperando a la persona indicada para ser verdaderamente apreciado. Se detuvo frente a la entrada principal, donde una mujer mayor con vestido gris impecable nos aguardaba en los escalones. Mateo la presentó como la señora Esperanza, la ama de llaves que había cuidado la villa durante los últimos 15 años. «Señora Torres», dijo con una ligera reverencia que me hizo sentir al mismo tiempo ridícula y como de la realeza. «Bienvenida a casa, a su hogar». Esa palabra resonó en mi pecho mientras nos guiaba al interior. Me faltó el aliento al ver la casa por dentro. Los techos altos con molduras detalladas, paredes cubiertas de papel tapiz de seda, muebles antiguos dignos de museo. Cada habitación era más hermosa que la anterior. Una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo, una sala de música con un piano de cola, un comedor con espacio cómodo para 20 personas. La señora Cuevas dejó instrucciones muy precisas de que no se cambiara nada, dijo la señora Esperanza mientras subíamos por la ancha escalera hacia el segundo piso. Dijo que usted sabría qué hacer con todo esto. Abrió la puerta de lo que evidentemente había sido la recámara principal. Era enorme, con puertas francesas que daban a un balcón con vista al lago. La cama, de 4 columnas, estaba vestida con sábanas que seguramente valían más que el alquiler mensual de mi antiguo departamento. Pero lo que me dejó sin aliento fue el escritorio junto a la ventana. Sobre la superficie pulida de madera había una fotografía enmarcada que no había visto en 45 años. Amalia y yo en la escuela de señoritas, abrazadas y riendo por algo que ya no recordaba. A un lado, un sobre cerrado con mi nombre. «Esto lo dejó para usted», dijo en voz baja la señora Esperanza. «La dejo para que lo lea en privado». Cuando se retiró, me senté en el escritorio con las manos temblorosas y abrí la última carta que Amalia me había escrito. «Mi queridísima María», comenzaba con su letra familiar, aunque más temblorosa por los años. «Si estás leyendo esto, entonces por fin has regresado a ti misma». Tuve que detenerme un momento para secarme las lágrimas. Nunca olvidé a la chica que eligió el amor por encima del dinero, que dejó atrás todo lo que conocía porque su corazón se lo pedía. Fuiste la más valiente de todas, aunque la vida no siempre haya recompensado ese valor como debió. Seguí tu historia con el paso de los años. Sí, tenía a alguien que te mantenía vigilada. No pongas esa cara de sorpresa. Supe de tu matrimonio feliz, de tu hijo, de la muerte de tu esposo. Supe cuando tuviste que vender tu casa, cuando te mudaste a ese departamentito. Supe cómo te trataba tu nuera y eso me partió el alma. Renunciaste a una fortuna por amor y criaste a un hijo que no parece valorar ni una cosa ni la otra. Pero ese es su error, no el tuyo. Esta villa ha estado esperándote, María. La he mantenido impecable porque siempre tuve la esperanza de que algún día necesitarías un lugar donde recordar quién eres realmente. No Luz la carga, no Luz la decepción, sino María, la mujer que tuvo el valor de elegir su propio camino. El fondo fiduciario te dará un ingreso mensual de 300.000 euros por el resto de tu vida.
La señora Esperanza sabe perfectamente cómo llevar la casa y te enseñará todo lo que necesites. Mateo te llevará a donde quieras. Lo único que tienes que hacer es vivir de verdad. Por primera vez en décadas, tienes 64 años, querida amiga. Te quedan al menos 20 buenos años por delante. No los desperdicies haciéndote pequeña para que los demás estén cómodos. Sé grandiosa, con todo mi cariño. Amalia, PD. Te dejé mi colección de cámaras. ¿Te acuerdas de cuánto te gustaba la fotografía en la escuela? Tal vez ya sea hora de retomarla. Me senté en ese escritorio hermoso mientras el sol caía sobre el lago de Pátzcuaro, llorando más fuerte de lo que había llorado desde que murió Tomás. Pero no eran lágrimas de dolor ni de autocompasión. Eran lágrimas de reconocimiento, de volver a mí misma después de décadas perdida. La señora Esperanza tocó suavemente la puerta y entró con una bandeja de plata y un servicio de té. «Hay sopa calentándose en la cocina», dijo, «y Mateo ya subió tu equipaje. ¿Quiere que lo desempaque por usted?» «Sí, por favor», respondí, y luego solté una risa al notar lo natural que se sintieron esas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me ofreció ayuda para algo? Esa primera noche, me acosté en la cama enorme con vista al lago, escuchando los sonidos extraños de una casa realmente silenciosa. Sin tráfico, sin vecinos peleando a través de paredes delgadas, sin sirenas a lo lejos, solo paz. Pensé en Javier y Sofía, seguramente hablando sobre mi extraño comportamiento, preguntándose qué le había pasado a la mamá sensata de siempre. No tenían idea de que su crueldad fue la llave que abrió una puerta que yo misma había cerrado hace 45 años. Por primera vez desde la muerte de Tomás, me dormí emocionada por lo que podría traer el día siguiente. A la mañana siguiente, la señora Esperanza me mostró el resto de la casa, la cava de vinos, el invernadero lleno de plantas exóticas, el estudio de arte en el tercer piso, con ventanas orientadas al norte. En el estudio encontré la colección de cámaras de Amalia, docenas de modelos antiguos y modernos acomodados en vitrinas de vidrio como si fueran joyas. La señora Cuevas decía que usted era muy buena con la fotografía cuando era niña, comentó la señora Esperanza. Ella esperaba que tal vez volviera a interesarse en ello. Tomé una cámara digital elegante, sorprendida de lo natural que se sentía en mis manos a pesar de los años que habían pasado sin tocar una. A través de las ventanas del estudio, la Sierra Madre se extendía sin fin, como pidiendo ser capturada. «Señora Esperanza», dije, «¿Mateo podría llevarme al pueblo hoy? Creo que necesito comprar ropa más adecuada». Ella sonrió. «Claro que sí, señora, pero quizá primero debería echar un vistazo al closet que la señora Cuevas dejó para usted». En el vestidor junto a la recámara principal encontré un guardarropa completo, todo de mi talla. Vestidos elegantes, pantalones de vestir, suéteres de cachemira, hasta joyas y pañuelos. Todo era clásico, costoso y con estilo atemporal. ¿Cómo supo mi talla?, pregunté mientras pasaba la mano por un abrigo de lana precioso. Ella tenía sus medidas gracias a la mujer que le escribió, dijo doña Esperanza sin darle mucha importancia. Quería que tuviera todo lo necesario para empezar su nueva vida desde ya. Al cambiarme la ropa del tianguis por un suéter de cachemira que me quedaba perfecto y un pantalón de lana a la medida, me vi de reojo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada seguía siendo yo, pero ahora se paraba más erguida, con los hombros rectos y la barbilla en alto. Parecía alguien que pertenecía a un lugar así. Por primera vez en décadas, me veía como María Torres otra vez. Esa tarde, Mateo me llevó por el pueblo cercano, donde abrí una cuenta bancaria mexicana y me enteré de mi nueva realidad financiera. 300,000 euros al mes era más dinero del que había visto en años. El banquero, un señor elegante que había conocido bien a Amalia, me aseguró que el fideicomiso estaba blindado y seguiría hasta el final de mis días. La señora Cuevas fue muy clara. Dijo, nunca le debe faltar nada. Al regresar a la villa, le pedí a Mateo que parara en un cafecito frente al lago. Pedí un café y un pan dulce, de verdad, no las galletas empaquetadas con las que me había estado alimentando, y saqué una de las cámaras de Amalia. La luz de la tarde era perfecta, bañando todo en un resplandor dorado. Empecé a tomar fotos del lago,
las montañas, los edificios antiguos, los cisnes deslizándose por el agua. Con cada clic del obturador, sentía que regresaba a mí misma, más viva de lo que había estado en años. Al revisar las fotos esa noche, me sorprendió lo buenas que estaban. Mi ojo para el encuadre no se había perdido, solo estaba dormido. Esa noche me senté en el escritorio y redacté mi primera publicación en redes sociales en años. Casi no usaba Facebook, pero aún tenía la cuenta que Javier me ayudó a abrir hace tiempo. Elegí la foto más hermosa del día, el lago al atardecer, con la Sierra Madre reflejada en el agua quieta, y la publiqué con un pie de foto sencillo. Nuevas aventuras empiezan con un solo paso. No dije dónde estaba ni cómo había llegado. No expliqué nada. Solo compartí un momento de belleza con el mundo. En menos de una hora, la publicación tenía más reacciones y comentarios que cualquier otra cosa que hubiera compartido. Amigos del bachillerato, parientes lejanos, incluso algunos amigos de Javier, comentaban lo impresionante de la foto y preguntaban dónde la había tomado. Sonreí y cerré la computadora sin responder a nadie. Que se queden con la duda. Por primera vez en mi vida no tenía que darle explicaciones a nadie. Mientras me preparaba para dormir en esa habitación tan hermosa, me volví a ver en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba cambiada. Y no solo por la ropa elegante ni por el entorno sofisticado, sino por algo más profundo. Se notaba que sabía lo que valía. Mañana pensaba seguir descubriendo este nuevo mundo que Amalia me había regalado. Iba a tomar más fotos, conocer mejor esta vida nueva y quizá empezar a hacer algunos cambios para que la villa se sintiera verdaderamente mía. Pero esa noche, lo único que sentía era gratitud, agradecida por una amiga que nunca se olvidó de mí, por una segunda oportunidad que jamás imaginé y por el valor de tomarla. Ya habían pasado 3 semanas desde que llegué a la villa y estaba convirtiéndome en una mujer que no había sido en 45 años. Cada mañana me despertaba en la cama con dosel, con el lago de Pátzcuaro brillando tras las ventanas. Y por unos instantes me costaba creer que esa era mi vida. La señora Esperanza se había convertido en mucho más que la encargada de la casa. Ella era mi guía en un mundo que casi había olvidado que existía. Me enseñaba las rutinas de la villa, me presentaba con los comerciantes del pueblo que llevaban años atendiendo a Amalia y con cariño me recordaba que ya no tenía que fijarme en las etiquetas ni contar monedas. «Madame», me dijo una mañana cuando dudé frente a una botella de vino cara en el mercado. «Recuerde, esta es su vida ahora. La señora Cuevas quería que usted la disfrutara todos los días, no que viviera preocupada por el dinero». Adaptarme fue más difícil de lo que pensé. 4 décadas y media de cuidar cada euro, de escoger la marca genérica, de acostumbrarme a tener lo justo, no se desvanecan de un día a otro, pero poco a poco empecé a comprender lo que Amalia quería decir con vivir con grandeza. Empecé por cosas pequeñas, flores frescas en cada cuarto, cambiadas 2 veces por semana, esa crema para la cara que siempre admiré pero nunca me atreví a comprar, pañuelos de seda verdadera en vez de imitaciones de poliéster. Cada compra se sentía como una pequeña rebelión contra la vida limitada y medida que había llevado. La fotografía me estaba regresando con una rapidez que me sorprendía. Mateo me llevaba cada día a lugares distintos. Pueblitos coloniales entre las montañas, lagos cristalinos que reflejaban picos nevados, viñedos que descendían en hileras perfectas por las laderas. Estaba armando una colección de imágenes que no solo mostraban la belleza de Oaxaca, sino también la alegría de reencontrarme con mi mirada artística. Una tarde, revisando las fotos del día en mi laptop, elegí la más impactante, un acercamiento de unas vides cubiertas de escarcha con la Sierra Madre al fondo. La subí a Facebook. Como ya era costumbre, no puse explicación ni ubicación, solo la imagen. En cuestión de minutos empezaron a llegar los comentarios. «Luz, esto está impresionante. ¿Dónde tomaste esta foto? ¿Estás viajando? ¿Desde cuándo tomas fotos tan increíbles? Esto parece Oaxaca. ¿Cómo puedes pagar un viaje así?» Ese último comentario me dolió, aunque sabía que era más por curiosidad que por malicia. ¿Cómo podía Luz Vargas,
la mujer de los cupones y el abrigo viejo de 5 inviernos, estar en Oaxaca. Cerré la laptop sin contestar, pero esa pregunta se quedó rondando en mi cabeza. Me recordó que allá en casa, yo seguía siendo vista como la viuda con dificultades, la señora del apartamento chiquito que contaba cada centavo. No sabían que María Torres había despertado de un largo letargo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la señora Esperanza llamó a mi puerta. «Madame», dijo, «Mateo mencionó que hoy la notó preocupada. ¿Está todo bien?» Le había tomado cariño en estas semanas. Probablemente era unos 10 años menor que yo, pero tenía un modo tan maternal que me hacía sentir cuidada de una forma que no sentía desde que Tomás falleció. «Estaba pensando en mi casa», dije, «en cómo me ven allá». Ella asintió con la cabeza, pensativa. La señora Cuevas también batalló con eso cuando heredó dinero de su familia. Dijo que era complicado atreverse a vivir en grande cuando todos a tu alrededor esperan que sigas siendo pequeña. ¿Y qué hizo ella? Decidió que las expectativas ajenas no eran su problema. Dijo que hacerse chiquita para no incomodar a los demás era una forma de traicionarse a sí misma. Esa noche no pude dormir. Tenía en la cabeza las palabras de Amalia, filtradas por la sabiduría tranquila de la señora Esperanza. Traición a una misma. ¿Eso era lo que había hecho durante años? ¿Reducirme poquito a poco para no molestar? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a una fotógrafa local que me habían recomendado, una joven llamada Camila que se especializaba en retratos. «Me gustaría tomarme unas fotos profesionales», le dije, «no por algo especial, solo porque sí». Llegó la tarde siguiente con su equipo y una energía contagiosa por su trabajo. Tendría unos 35 años, con ojo artístico y una manera amable de hacer sentir cómodas a las personas. «Tienes una estructura ósea preciosa», me dijo mientras acomodaba las luces en la biblioteca de la casa. «Y tus ojos cuentan historias». Pasamos 2 horas tomando fotos. Algunas eran retratos formales con mi ropa nueva y elegante, otras eran más relajadas. Yo leyendo en la biblioteca, cuidando el jardín, parada en el balcón con el lago de fondo. Con cada foto me sentía más yo, más como la mujer que siempre debí ser. Cuando Camila me mostró los resultados unos días después, me quedé sin aire. La mujer en esas fotos se veía radiante, segura, viva. Su cabello plateado estaba peinado con elegancia. Su piel brillaba de salud y alegría. Y sus ojos tenían un brillo de inteligencia y humor. ¿Esa soy yo de verdad?, pregunté, mirando un retrato en el que me estaba riendo de algo que Camila había dicho. «Esta eres tú como realmente eres», respondió con tranquilidad. «Mucha gente pasa la vida escondiéndose de la cámara porque no les gusta lo que ven, pero tú floreciste frente al lente». Esa tarde elegí mi foto favorita, la que salgo riendo con un suéter de casimir color crema que hacía resaltar el calor de mi mirada. Me veía feliz, con clase, y totalmente en paz con mi entorno. La subí a Facebook con un mensaje sencillo, abrazando esta hermosa etapa de la vida. La reacción fue inmediata y abrumadora. «Luz, te ves espectacular. Casi no te reconozco. Pareces 20 años más joven. ¿Dónde estás? Parece que vives en un palacio. ¿Eres tú de verdad? Pareces otra persona completamente». Por primera vez desde que llegué a Oaxaca, respondí a algunos comentarios. «Gracias por sus palabras. Estoy descubriendo que la vida puede ser hermosa a cualquier edad si decides abrazarla con todo». Pero fueron los mensajes privados los que me mostraron realmente cómo se estaba recibiendo mi transformación. Varios eran de amistades antiguas que se alegraban sinceramente por mí, pero otros traían un tono de desconcierto, incluso de resentimiento. «Luz, estoy tan confundida. El mes pasado vivías en ese departamentito y ahora pareces millonaria. ¿Qué está pasando? Ha de ser bonito poder gastar en una misma de repente. Algunas personas todavía la están pasando mal. Ojalá no te hayas metido en una estafa de esas por internet. Esos cambios de vida tan repentinos casi siempre suenan demasiado buenos para ser verdad». Me quedé viendo esos mensajes, con esa vieja costumbre de querer explicarme, de pedir perdón, de hacerme chiquita para que los demás no se sintieran incómodos con mi buena suerte. Pero entonces recordé lo que me dijo doña Esperanza sobre traicionarse a una misma.
En lugar de contestar los mensajes llenos de juicio, cerré la laptop y salí al balcón. El sol se estaba poniendo sobre el lago de Pátzcuaro, tiñendo el cielo de rosa y dorado, y me dejó sin aliento. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia marcando la hora, un sonido que ya se me había vuelto tan familiar como una canción de cuna. Esta era mi vida ahora. No porque me haya ganado la lotería, ni porque me haya casado con algún millonario, ni porque haya hecho nada que fuera incorrecto. Esta era mi vida porque una amiga de verdad recordó quién fui y me dio la oportunidad de volver a serlo. No le debía explicaciones a nadie, no tenía por qué pedir disculpas por tener buena suerte, y mucho menos dejar que alguien me hiciera sentir mal por estar viviendo por fin con dignidad. En los días siguientes empecé a subir más publicaciones, fotos de mi café por la mañana en la terraza, las flores frescas que doña Esperanza arreglaba todos los días, los libros que leía en la biblioteca, las comidas que compartíamos Mateo y yo en restaurantes preciosos del pueblo. No les ponía explicaciones ni justificaciones. Solo compartía momentos bonitos y llenos de paz. Los comentarios seguían llegando, algunos sinceramente felices por mí, otros cada vez más amargos y desconfiados. Empecé a notar un patrón, quién respondía con gusto y quién lo hacía con veneno. Las amigas que estaban bien consigo mismas celebraban mi felicidad. Las que andaban mal o resentidas se tomaban mi transformación como si las estuviera atacando. Una noche, mientras revisaba los comentarios del día, sonó el teléfono. Vi el nombre de Javier y el estómago se me hizo nudo. Había temido esa llamada, pero sabía que iba a llegar tarde o temprano. «Mamá», dijo con ese tono fingido de paciencia que yo ya me conocía de memoria. «Tenemos que hablar. Hola, Javier, ¿cómo estás?» «Estoy confundido, mamá. Muy confundido. Martín me ha estado enseñando tus publicaciones de Facebook y no entendemos qué está pasando». Respiré hondo, tratando de escucharme a mí misma. «¿A qué te refieres? O sea, ¿de dónde estás sacando el dinero para todo eso? La ropa, los viajes, los restaurantes elegantes. El mes pasado estabas en ese departamentito usando cupones para el súper y ahora subes fotos que parecen de un hotel de lujo». «Estoy viviendo tranquila», respondí con cuidado. «Mamá, tranquila no es la palabra. Parece que te ganaste la lotería. ¿Y ese departamento? ¿Ahí estás quedándote? Se ve como si costara más por noche de lo que muchos ganan en todo un mes». Alcancé a escuchar la voz de Sofía de fondo, aunque no entendí qué decía. Lo que fuera, se notaba que lo alteraba más. «Mamá, Martín cree que podrías estar cayendo en una estafa. Ya sabes, esas cosas de internet donde engañan a la gente mayor. ¿Has estado hablando con alguien en línea? ¿Alguien que te hizo gastar dinero que no tienes?» La insinuación me cayó como una bofetada. Para ellos, la única forma en que la pobre e ingenua Luz podía estar viviendo así era si algún delincuente la estaba embaucando. «Javier», dije con una voz más fría de lo que jamás me había oído, «no me están estafando, no estoy perdiendo la cabeza, y no soy tu problema. Claro que eres mi problema, eres mi madre, nos preocupas. No te preocupabas tanto cuando dejaste que tu esposa me mandara a lavar los trastes en el Día de Gracias. No estabas tan al pendiente cuando vivía sola en ese departamento, estirando cada euro para sobrevivir. Tu actitud parece bastante selectiva». Se hizo un silencio largo. Al fondo, se escuchaba a Martín decir algo con urgencia, pero Javier le pidió que se callara. «Mamá, eso no es justo. Siempre nos hemos preocupado por ti». «¿Ah, sí?», pregunté en voz baja, porque preocuparse por alguien normalmente implica preguntarle cómo está, no solo asumir que está siendo ridículo cuando su vida mejora. «¿Y cómo es que tu vida está mejorando? ¿Puedes al menos contarme eso?». Miré a mi alrededor, a la hermosa habitación que Amalia me había dado, a las fotografías que había tomado y que estaban esparcidas por el escritorio. Pensé en el fideicomiso que me iba a mantener el resto de mi vida, en los amigos que empezaba a hacer en el pueblo, en la mujer que redescubría cada mañana frente al espejo. «Puedo decirte que soy más feliz que en muchos años», dije.
puedo decirte que por fin estoy viviendo la vida que siempre debí vivir. Y puedo decirte que no te estoy pidiendo nada. Ni tu aprobación, ni tu comprensión, y mucho menos tu permiso. Mamá, nos estás asustando. Qué bueno, dije, sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Tal vez ya era hora de que sintieran miedo de perderme, en vez de asumir que siempre estaré ahí para aceptar las migajas de atención que quieran darme. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El corazón me latía con una mezcla de miedo y liberación. Acababa de quemar un puente que pasé décadas intentando cruzar, pero al mirar el lago brillar plateado bajo la luz de la luna, me di cuenta de que ya no quería cruzar ese puente. Quería construir algo nuevo, algo mejor, algo que estuviera a la altura de la mujer en la que me estaba convirtiendo. A la mañana siguiente, doña Esperanza me trajo el café con una sonrisa cómplice. «Hoy se le ve más ligera, señora», me dijo, como si se hubiera quitado un euro de encima. «Creo que sí», respondí, levantando mi taza en un pequeño brindis al nuevo día. Creo que por fin me lo quité. La mañana después de hablar con Javier, desperté y vi 17 llamadas perdidas en el teléfono. 17. Me quedé mirando la pantalla, sin creerlo, mientras las contaba. 12 eran de Javier, 3 de números que no reconocía y 2 aparentemente del celular de Maureen, aunque ella nunca me había llamado directamente antes. El buzón de voz estaba lleno. Mientras escuchaba los mensajes con el café que me sirvió doña Esperanza en la vajilla más fina, sentí como si viera un choque a cámara lenta. El primer mensaje de Javier sonaba arrepentido. «Mamá, perdón por cómo terminó esa llamada. Por favor, devuélveme la llamada. Maureen y yo solo estamos preocupados por ti». En el quinto mensaje ya se notaba su molestia. «Mamá, este silencio no le sirve a nadie. Necesitamos saber qué pasa. Esto no es propio de ti». Los últimos mensajes eran cada vez más desesperados. «Mamá, por favor, he estado llamando toda la noche. Empiezo a pensar que algo grave ocurrió. Solo llámame para saber que estás bien». Pero los mensajes de Maureen fueron los que mostraron realmente el nivel de pánico. «Luz». Su voz sonaba tensa, como si apenas pudiera controlar los nervios. «No sé qué juego estás jugando, pero ya basta. Javier no ha dormido nada en toda la noche. No puedes simplemente desaparecer y subir esas fotos ridículas sin dar una explicación». El segundo mensaje de ella revelaba aún más. «Mira, sé que nunca nos hemos llevado del todo bien, pero Javier te quiere. Está hablando de volar hasta Oaxaca para encontrarte. ¿Tienes idea de cuánto costaría eso? Solo llámanos y dinos qué está pasando». Dejé el celular y caminé hacia las puertas francesas que daban a mi balcón. La neblina matutina se levantaba sobre el lago de Pátzcuaro, dejando ver la Sierra Madre con sus cumbres nevadas. En algún lugar al otro lado del océano, mi hijo y su esposa no podían dormir por mi silencio. Pero por primera vez en muchos años, yo había dormido tranquila toda la noche. Doña Esperanza llegó con pan dulce fresco de la panadería del pueblo. «¿Noticias difíciles de la familia?», preguntó con suavidad al ver mi expresión. «Mi hijo está preocupado por mi bienestar», dije con cautela. Ella asintió con una mirada que decía que entendía perfectamente. Es común que los hijos adultos tengan dificultades cuando sus padres empiezan a vivir por su cuenta. Les gusta que los necesites, aunque no siempre tengan intención de ayudarte. Sus palabras me golpearon como si fueran un bofetón, porque eran dolorosamente ciertas. A Javier le gustaba que dependiera de él. Eso lo hacía sentir como un buen hijo sin tener que esforzarse mucho. Mi independencia ponía en peligro esa dinámica cómoda donde él podía sentirse virtuoso sin invertir demasiado. Decidí no devolverle las llamadas de inmediato. En lugar de eso, pasé la mañana en el pueblo con Mateo, visitando el mercado de productores y eligiendo ingredientes frescos para una clase de cocina con Enrique, el chef de medio tiempo de la villa. Estaba aprendiendo a preparar repostería francesa, algo que siempre quise intentar pero nunca tuve tiempo ni recursos. Mientras Enrique me enseñaba a doblar la mantequilla en la masa para los croissants, sentí una paz que no experimentaba desde hacía décadas. Mis manos trabajaban la masa delicada mientras mi mente se concentraba en la técnica, en la precisión, en el arte de transformar ingredientes simples en algo hermoso.
«Magnifique», exclamó Enrique cuando mis croissants salieron del horno, dorados y perfectamente hojaldrados. «Tiene un talento natural, madame». Tomé una foto de los croissants sobre la encimera de mármol, con la luz de la mañana entrando por las ventanas de la cocina. La imagen era sencilla pero elegante. Los pasteles dorados, una taza de café y porcelana fina, y al fondo, el lago visible a través del cristal. Publiqué la foto con una leyenda. Aprender cosas nuevas a cualquier edad es una alegría. El logro de hoy, croissants caseros. La reacción fue inmediata e intensa. En una hora, la publicación tenía decenas de comentarios, pero eran distintos a los anteriores. Muchos tenían un tono de desesperación. «Luz, tu hijo ha estado publicando por todas partes buscándote. Por favor, llámalo». «¿Estás bien? Javier dice que no respondes el teléfono». «Esto ya es ridículo. Solo di dónde estás y cómo te estás pagando esta vida». Pero fueron los mensajes privados los que realmente mostraron la tormenta que desaté. De una vecina: «Luz, me topé con Javier en el súper y está hecho un mar de nervios. Me enseñó tus fotos y, honestamente, yo también estoy confundida. ¿Cómo pasaste de batallar con la renta a vivir así?». La gente ya empezó a hablar. De una excompañera de trabajo: «No quiero meterme, pero varios nos preguntamos si estás metida en algún problema. El cambio de vida tan abrupto, el lugar misterioso, no contestar llamadas de tu familia, todo suena muy raro». De la esposa de un amigo de Javier: «Espero que sepas lo que haces. Javier está destrozado. Sofía dice que lleva 2 días sin dormir tratando de averiguar dónde estás». ¿De verdad vale la pena romper la relación con tu único hijo? Ese último mensaje me hizo dejar el celular con las manos temblorosas. Romper la relación con mi único hijo. Como si yo hubiera sido quien permitió durante años que esa relación se deteriorara por la falta de respeto y atención. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido con lada local de casa. «¿Hola?», respondí con cautela. «Señora Vargas, le habla el oficial Salazar del Departamento de Policía Local. Su hijo solicitó una revisión de bienestar. Está preocupado porque cree que usted está desaparecida o en peligro». El corazón se me detuvo. «No estoy desaparecida, oficial. Estoy de viaje. Lo entiendo, señora. Pero su hijo dice que no contesta sus llamadas y su actividad reciente en redes sociales sugiere que podría estar en una situación vulnerable. Le preocupa que alguien se esté aprovechando de usted». La vergüenza me ardía en el pecho. Mi propio hijo había llamado a la policía porque mi vida se veía demasiado buena para su tranquilidad. «Oficial Salazar», dije con una voz más firme de lo que sentía. «Soy una mujer de 64 años con plena capacidad mental. Estoy viajando por decisión propia. No estoy en peligro ni nadie se está aprovechando de mí. Las preocupaciones de mi hijo, aunque quizás con buena intención, no tienen fundamento. Señora, ¿le molestaría llamarlo solo para que se quede tranquilo?». Observé mi hermosa cocina, los croissants que había horneado con mis propias manos. Pensé en la vida que había construido en pocas semanas. Y luego en Javier, sentado en su casa perfecta con su esposa perfecta, tan alterado por mi felicidad que decidió llamar a la policía. «Lo pensaré», respondí. «Gracias por preocuparse». Al colgar, me quedé sentada en silencio un buen rato. La señora Esperanza me encontró 1 hora después, mirando hacia el lago. «¿Malas noticias?», preguntó. «Mi hijo llamó a la policía porque no le he devuelto las llamadas». Alzó una ceja. «Ah», la clásica reacción de pánico del hijo adulto. A la señora Cuevas le pasó algo parecido cuando heredó su dinero. Su sobrino quiso declararla incompetente solo porque empezó a viajar y a comprar arte. ¿Y qué hizo ella? Lo invitó a visitarla, para que viera con sus propios ojos que estaba perfectamente capacitada para manejar su vida. A veces, la única forma de detener las suposiciones es mostrarles la realidad. Esa noche, finalmente llamé a Javier. Contestó al primer timbrazo. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estamos vueltos locos de preocupación». «Estoy bien, Javier. Estoy en Oaxaca». «¿Oaxaca? ¿Cómo llegaste a Oaxaca?» «Mamá, hoy me llamó la policía. Tuve que pedir que revisaran tu bienestar porque no contestabas el teléfono». Cerré los ojos.
tratando de encontrar una paciencia que no sabía si tenía. ¿Llamaste a la policía solo porque no contesté el teléfono por un día? No fue solo un día, y no es solo por las llamadas. Mamá, tus publicaciones en Facebook. Estás subiendo fotos de lugares que cuestan miles por noche. ¿De dónde estás sacando ese dinero? ¿Lo heredé? El silencio fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Lo heredaste?, dijo al fin. ¿De quién? Ya no tienes familia. De un viejo amigo, alguien que conocí antes de casarme con tu papá. ¿Qué viejo amigo? Nunca hablaste de amigos ricos. Escuché a Maureen de fondo, su voz aguda y exigente, aunque no entendí las palabras. Javier, no tengo por qué darte explicaciones detalladas de mis finanzas. Mamá, esto es una locura. El mes pasado estabas preocupada por pagar la luz y ahora me dices que heredaste suficiente dinero para vivir como millonaria. ¿Tú entiendes cómo suena eso? Suena a que mi situación ha mejorado. Suena a que te están estafando. Su voz se elevó, cada vez más desesperado. Mamá, hay delincuentes en Internet que saben engañar. Pueden hacer páginas falsas, cuentas falsas, todo falso. Se enfocan en mujeres mayores que están solas y las convencen de que han heredado dinero o que ganaron un premio. Basta. Mi voz fue helada. Solo basta. Mamá, solo quiero ayudarte. No, Javier. Lo que quieres es convencerte de que soy demasiado tonta para manejar mi propia vida. Te incomoda tanto la idea de que pueda estar feliz, de que pueda estar viviendo bien, que prefieres pensar que soy víctima de un fraude. No es eso. Mamá, solo queremos asegurarnos de que estés bien. De que sigo siendo la misma mujer miserable que acepta que la traten como sirvienta en las reuniones familiares. ¿Quieres que vuelva a mi departamentito con mi presupuesto medido y mi gratitud por las migajas de atención que deciden darme? Mamá, por favor, te voy a mandar la dirección de donde me estoy quedando, dije. Ya decidí. Así puedes verificar que es real, que estoy segura, que estoy exactamente donde digo. Pero Javier, si alguna vez vuelves a llamar a la policía por mí, si alguna vez vuelves a cuestionar mi capacidad mental, te voy a sacar de mi vida para siempre. Colgué y enseguida le mandé la dirección de la villa, junto con el número de la señora Esperanza como contacto. Luego hice algo que me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Cambié la privacidad de mis publicaciones de Facebook para que solo mis amigos confirmados pudieran verlas, y bloqueé a varias personas que habían dejado los comentarios más entrometidos. Mi celular empezó a sonar de inmediato. Era Javier devolviéndome la llamada, seguramente en shock por el ultimátum. Lo apagué. La señora Esperanza apareció con una copa de vino y una sonrisa tranquila. La primera vez que pones límites, dijo. Sientes que estás siendo cruel, pero los límites no son crueldad, son necesarios. Esa noche dormí mejor que en toda mi estancia en Oaxaca. Por primera vez en años me defendí sin disculpas, sin explicaciones, sin buscar que todos estuvieran cómodos con mis decisiones. A la mañana siguiente llegaron más mensajes, pero se sentían distintos. Javier claramente había compartido la dirección de la villa, porque varios mencionaban haberla buscado. Ok, busqué la dirección y sí existe. Parece una propiedad histórica. ¿Cómo llegaste ahí? Vi los registros. Esa casa vale millones. Estaba confundida con todo, pero el mensaje más revelador vino de Sofía. No sé qué tipo de estafa estás haciendo, pero Javier merece algo mejor que una madre que desaparece y luego lo amenaza con cortarlo. Estás siendo egoísta y cruel. Me quedé viendo ese mensaje mucho tiempo. ¿Egoísta y cruel por vivir bien? ¿Por ser feliz? ¿Por no aceptar que me trataran mal? Le tomé una captura. No porque pensara usarlo, sino porque quería recordar ese momento. El momento en que la esposa de mi hijo dejó claro lo que pensaba de mí y lo amenazada que se sentía por mi transformación, mientras yo tomaba café en el balcón viendo los cisnes deslizándose por el lago de Pátzcuaro. Fue ahí que entendí que algo profundo había cambiado. Ya no me daba miedo su desaprobación. Ya no necesitaba desesperadamente su aprobación. Por primera vez en mi vida adulta, era libre. Pero la libertad estaba por aprender, tiene su precio.
Y Javier y Sofía no habían terminado de intentar arrastrarme de vuelta a esa vida limitada que ellos querían que yo viviera. Habían pasado 2 meses desde que hablé por última vez con Javier, y ese silencio se convirtió en un regalo que no sabía que necesitaba. Se acercaba la Navidad, mi primera Navidad en Oaxaca. La primera en décadas sin el euro de las obligaciones sobre mis hombros. La señora Esperanza había decorado la villa con esmero, con guirnaldas de pino fresco y luces blancas que se reflejaban en el lago como estrellas caídas. La chimenea encendida llenaba el salón principal de calor y el aroma a canela y clavo de sus galletas navideñas flotaba en el aire. ¿Extrañarás tus celebraciones tradicionales?, preguntó una noche nevada mientras tejía y yo leía un libro sobre la época colonial en Oaxaca. Pensé que sí, le respondí con honestidad, pero no. Por años, la Navidad fue caminar en puntas de pie, cuidando cada palabra, agradeciendo poder lavar los trastes. Esto se sentía como la primera Navidad de verdad en décadas. Ella sonrió como si ya supiera. La señora Cuevas decía que las fiestas revelan la verdad de las relaciones. Los que te quieren de verdad quieren verte feliz, los otros quieren que les sirvas. Esa frase se volvió profética el 23 de diciembre cuando sonó el teléfono. El nombre de Javier apareció en la pantalla y después de una breve duda contesté. «Bueno, Javier». «Mamá». Su voz sonaba distinta, más apagada, insegura. «¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» «Estamos bien, mamá. Quería llamarte antes de Navidad. He estado pensando en todo lo que pasó y quería disculparme». Cerré el libro, sorprendida. «¿Disculparte por qué exactamente?» «Por llamar a la policía, por asumir que te estaban engañando, por no confiar en que sabes lo que haces». Hizo una pausa y pude notar que le costaba hablar. «Lauren y yo pasamos por tu antiguo departamento la semana pasada y verlo vacío me pegó. ¿De verdad te fuiste?» «Sí, me fui. Busqué la villa en internet. Es increíble, mamá. No tenía idea que tenías vínculos con ese tipo de riqueza. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Javier. Muchas que nunca te conté. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre tu pasado?» Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando cómo la nieve caía en silencio sobre los jardines bien cuidados. ¿Cómo se le explica a un hijo adulto que ocultaste tu pasado para evitar que cargara con culpas por decisiones que tomaste mucho antes de que naciera? Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que dejé atrás. Y porque tenía miedo de que pensaras menos de tu papá si supieras lo que dejé atrás para casarme con él. Jamás pensaría mal de papá, ahora lo sé. Pero yo era muy joven cuando tomé esas decisiones y creí que los estaba protegiendo a los dos. Hubo un largo silencio. Finalmente, Javier volvió a hablar, con la voz cargada de emoción. «Mamá, te debo más que una disculpa. Te debo todo. Dios, ni siquiera sé por dónde empezar. La forma en que te tratamos. ¿Cómo dejé que Mahara te hablara así? ¿Cómo simplemente asumí que siempre estarías ahí sin importar lo poco que yo diera a cambio? Estuvo mal. Todo estuvo mal». Sentí que las lágrimas me punzaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de justicia, de por fin sentir que alguien reconocía la carga. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté en voz baja. «¿La verdad? Ver cómo has estado viviendo sin nosotros. Las fotos que subes. La seguridad con la que hablas. Eres más feliz sin nosotros, ¿verdad?» Pude haber mentido. Pude haber intentado tranquilizarlo, disimular mi felicidad para que no se sintiera mal. Pero eso habría sido la vieja luz, la que se hacía chiquita para que los demás no se incomodaran. «Sí», respondí con calma. «Soy más feliz». Él soltó un suspiro tembloroso. Eso era lo que me daba miedo, y lo que merezco escuchar. «Javier, no quiero que te sientas culpable por mi felicidad. Pero necesito que entiendas que no pienso volver a lo de antes. No es una etapa ni una rebeldía. Esto es quien soy ahora, lo sé, y quiero conocer a esta persona, si me dejas. A la verdadera tú, no a la versión que nosotros forzamos».
¿Qué opina Sofía de esta plática? Otro silencio largo. Sofía y yo hemos tenido conversaciones difíciles. No le está cayendo bien tu cambio. Le gustaba tener a alguien a quien mirar por encima del hombro. Y ahora ya no puede. Me sorprendió su franqueza. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Siento que estoy viendo con claridad a mi esposa por primera vez en el matrimonio. Y no todo lo que veo me gusta. Lo siento, Javier. Debe ser difícil. No te disculpes. Tú no causaste esto. Solo dejaste de permitirlo. La forma en que Sofía te trataba siempre estuvo mal. Yo simplemente no quería verlo, porque era más fácil dejarla ser cruel contigo que enfrentar el conflicto de ponerle un alto. La confesión quedó flotando entre nosotros, cruda y sincera. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Eso depende de lo que tú quieras y de lo que estés dispuesto a cambiar. Quiero recuperar a mi mamá, a la verdadera, no a la versión apagada que fabricamos. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Incluso ponerle límites a tu esposa, sobre todo si se trata de eso. Esa noche llamé a Mateo al salón. Mateo, me gustaría invitar a mi hijo a visitarme en Año Nuevo, solo a él. ¿Puedes preparar la habitación de invitados y encargarte del viaje? Mateo sonrió. Claro que sí, madame. Será bueno tener familia aquí que valore lo que usted ha construido. En los días siguientes, Javier y yo hablamos varias veces más. De verdad le interesaba mi nueva vida. Preguntaba por la villa, por el pueblo, por mi fotografía. Por primera vez en años teníamos conversaciones de verdad, no esas charlas obligadas y tensas, sino un diálogo real entre dos adultos que se quieren. Me habló de su trabajo, de las dificultades con Sofía y cómo cada vez exigía más reconocimiento y control. También de lo mucho que se arrepentía por haber pasado tantos años intentando complacer a una esposa que nunca estuvo satisfecha. Yo le conté sobre Amalia, sobre la decisión que tomé a los 19 años de casarme por amor y no por dinero, y sobre esa amiga que, después de tantos años, me recordó y me dio una segunda oportunidad en la vida. Estoy orgulloso de ti, me dijo en una de nuestras llamadas. Sé que suena raro viniendo de tu hijo, pero me enorgullece la mujer en la que te has convertido. Y me avergüenza haber tenido que perderte para darme cuenta. La Navidad fue tranquila y perfecta. La señora Esperanza y Mateo cenaron conmigo, intercambiamos regalitos y compartimos recuerdos de otras Navidades. No sentí tristeza por no estar en la reunión familiar de la que me excluyeron durante tantos años. En lugar de eso, me sentí agradecida por mi nueva vida, por los amigos que ahora son mi familia, y por un hijo que por fin estaba listo para conocer a su madre como realmente es. Javier llegó a Oaxaca el 15 de enero, con una expresión nerviosa e incierta mientras Mateo lo llevaba por el camino empedrado hasta la villa. Lo observé desde la ventana cuando bajó del coche y se quedó parado un instante, mirando las paredes de piedra cubiertas de hiedra y las ventanas elegantes. Cuando doña Esperanza lo llevó a la sala donde yo lo esperaba, sus ojos se abrieron de asombro. «Mamá», dijo, y la voz le tembló un poco. «Esto es increíble». Me levanté para abrazarlo, y por primera vez en años, ese abrazo se sintió de verdad por ambas partes. «Bienvenido a mi casa», le dije, y lo decía con todo el corazón. Durante la semana siguiente le mostré todo a Javier, el pueblo, los jardines, las vistas desde cada rincón. Le presenté a Enrique, quien le enseñó a hacer los mismos croissants que una vez me enseñó a mí. Caminamos mucho alrededor del lago y yo lo fotografié riéndose mientras intentaba darle de comer a los cisnes. Pero lo más importante fue que hablamos, de verdad. Sobre su infancia, sobre los errores que ambos cometimos, sobre el futuro que queríamos construir juntos. He estado pensando en separarme de Sofía, me confesó una noche mientras estábamos junto al fuego. No por ti, sino porque ahora veo claramente quién es ella y en quién me convierto cuando estoy con ella. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, le respondí con cautela, pero lo que sí te puedo decir es que la vida es muy corta para pasarla con gente que te hace sentir menos. ¿Eso fue lo que te hicimos a ti? ¿Hacerte sentir menos? Sí, pero yo lo permití.
Elegí hacerme pequeña en vez de pelear por mi espacio. Ese fue mi error. Y ahora miré a mi alrededor, a mi hermoso hogar, a la vida que reconstruí desde las cenizas, al hijo que por fin estaba dispuesto a ver quién era realmente su madre. Ahora ocupo todo el espacio que necesito, le dije, y no me disculpo por ello. En su última noche, Javier y yo nos sentamos en el balcón, envueltos en cobijas, viendo cómo las luces del pueblo se reflejaban en el agua oscura del lago. Sé que puede sonar egoísta, dijo él, pero me gustaría que volvieras de vez en cuando, no a la vida de antes, solo de visita. Quiero que la gente vea quién es realmente mi mamá. Lo pensaré, respondí. Pero Javier, tienes que entender que este es mi hogar ahora. Aquí es donde pertenezco. Lo sé, y me da mucho gusto por ti. De verdad me alegra. Cuando Mateo lo llevó al aeropuerto a la mañana siguiente, sentí una paz que nunca había sentido antes. Había recuperado la relación con mi hijo, pero bajo mis propios términos. Marqué límites y los mantuve. Me negué a volver a encajar en el molde en el que ellos querían meterme. 3 meses después, Javier me llamó para contarme que él y Maureen se estaban divorciando. Ella había explotado diciendo que yo era una mala influencia y le exigió que eligiera entre su mamá y su esposa. Te elegí a ti, me dijo sin rodeos. En realidad, me elegí a mí mismo, pero elegirme también fue elegirte. Aquella tarde subí una foto nueva a Facebook, un atardecer sobre el lago de Pátzcuaro, con la Sierra Madre recortada contra el cielo dorado. El pie de foto decía simplemente, todo final es un nuevo comienzo. Los comentarios eran cálidos y llenos de apoyo. La mayoría de personas que habían entendido que mi transformación era real y definitiva. Las voces amargas se fueron desvaneciendo poco a poco, bloqueadas o alejadas solas, al darse cuenta de que yo no volvería a ser la persona a la que podían dar lástima o controlar. Pero fue el comentario de Javier el que más me hizo sonreír. Tan orgulloso de mi mamá increíble, ya quiero ir a visitarte de nuevo. Cerré la laptop y me preparé para otra noche tranquila en mi hermoso hogar, pensando en todo lo que me había traído hasta aquí. Una llamada cruel de mi nuera, que pretendía rebajarme, fue en realidad lo que despertó en mí algo que creí perdido para siempre. Volví a ser María Torres, no la joven de 19 años asustada que lo entregó todo por amor, sino la mujer en la que se había convertido, segura, independiente, sin miedo de ocupar su lugar en el mundo. Amalia tenía razón. Cuando me dejó este regalo, aún me quedaban 20 buenos años por delante y pensaba vivir cada uno de ellos como se merece. Afuera, el lago de Pátzcuaro se extendía hasta el horizonte, reflejando las estrellas que empezaban a salir en el cielo oscurecido. En algún lugar al otro lado del mar, había una mesa de Día de Acción de Gracias, donde mi ausencia una vez fue impuesta, donde me dijeron que si quería participar podía lavar los trastes, pero aquí, en mi casa junto al lago, rodeada de personas que me valoraban por lo que soy y no por lo que puedo dar, cada día era una fiesta. Al fin era completamente libre. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.